Soy Wendy Requenes y esto es Resignifica, un podcast que te ayudará a encontrarle un nuevo sentido a aquello que piensas que no puedes resolver. El pasado no se puede cambiar, pero el dolor sí lo puedes transformar. Resignifica. Cuéntate otra historia de la misma historia. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Resignifica. Y hoy, justo hablando de resignificar, estamos muy contentos porque tenemos a una gran amiga, a una gran psicóloga invitada para hablar de resignificar y de sanar el pasado. Porque ustedes saben que resignificar tiene que ver con poderle encontrar un significado diferente a las cosas que nos pasan. Y no solo los aprendizajes, sino también en el presente poderlo vivir de una manera que sea productiva para nosotros, que nos ayude a crecer, que también nos ayude a no volver a cometer los mismos errores, pero sobre todo a ser personas más resilientes, más fuertes, más valientes. Saben perfectamente que yo no creo en esta frase de el pasado ni para agarrar vuelo. Yo creo que el pasado puede ser un gran impulsor de nuestro crecimiento en el presente, recordando nuestras victorias, las cosas que sí hicimos bien, por supuesto aprendiendo de los errores, pero sobre todo hoy pudiéndonos ver como personas con más experiencia en aquello que nos pasó. Porque efectivamente si hay cosas que a lo mejor no salieron como tú querías, como tú esperabas, como tú deseabas por esta necesidad de control o por creer que tú siempre tienes la verdad en la mano y que así como tú creías era lo mejor, entonces cuando aprendemos a resignificar, aprendemos a ser personas más maduras y más inteligentes emocionalmente. Entonces, sin más preámbulo, hoy nos va a hablar de cómo resignificar y sanar el pasado nuestra querida Perla de la Rosa. Perla, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gustazo tenerte aquí. Ay, no, Wendy, al contrario, la verdad el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y muy contenta también, amiga, de celebrar contigo pues este gran podcast. Muchas felicidades, mucho éxito, que sé que así será. Oigan, Perla de la Rosa, les quiero contar de las dos especialidades que tiene porque seguramente este no va a ser el único episodio en el que nos va a acompañar. Perla es obviamente licenciada en psicología, pero tiene especialidad en psicosomática, psicosomática psicoanalítica. Para todos los que digan, ¿qué es eso? Psicosomática o la especialidad tiene que ver con la somatización, aquellas cosas que están relacionadas a la mente y al cuerpo, las enfermedades, los padecimientos, que luego vienen muchas veces de temas emocionales que no logramos sanar. Y bueno, otra de sus especialidades es justamente tanatología, que también seguro la vamos a tener para temas de cierre de ciclos y que tanatología, Perla, no tiene solo que ver con que alguien fallezca, sino también con terminar una relación, con perder un miembro del cuerpo, con perder un trabajo, con perder un perrito, una mascota. Entonces, bueno, va a haber mucha tela de dónde cortar en los próximos episodios con Perla, pero hoy nos vamos a centrar en el pasado. ¿Qué onda con esto del pasado, de sanarlo, de encontrarle como un propósito? Siempre la gente dice, Perla, es que todo tiene un para qué, o es que todo pasa para algo. Pero a veces, Perla, en el presente no logramos entender para qué está sucediendo este divorcio, esta ruptura, la muerte de alguien, esta despedida de trabajo, el sentirme sola, la enfermedad, y como que pensamos que es una crisis que no vamos a poder superar. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva y desde tu experiencia como psicóloga, ¿qué onda con esto del pasado? Híjole, Wendy, en terapia psicológica, en consulta, me encuentro con mucha frecuencia con personas que llevan mucho tiempo de su vida cargando emocionalmente con situaciones que vivieron a lo mejor ya hace muchísimos años, y no estoy diciendo a lo mejor 10 años, a veces 20, 30, décadas de su vida cargando y arrastrando con una misma situación que duele y afecta a algunas personas de la misma manera que como lo vivieron en aquel entonces, o hay quienes incluso pues ha ido empeorando su calidad de vida. Por eso la importancia que podamos como identificar, porque qué padre cuando tú ya tienes claro que estás cargando con una situación de tu pasado y tienes la oportunidad de empezar a trabajarla. O sea, digo qué padre entre comillas, porque obviamente para nadie va a ser algo agradable haber vivido una situación dolorosa, pero es muy importante que si ya lo identificas,
identificaste, tienes la oportunidad de trabajarlo. ¿Qué pasa? Que hay algunas personas que no lo tienen consciente, que simplemente hay algo en su vida que no anda bien, que no se sienten plenos o plenas, que hay situaciones muy repetitivas, que eso también yo quiero puntuarlo, cuando hay algo en la vida de una persona que se repite con frecuencia, sean emociones o sentimientos que están ahí constantes, sean actos arrebatados o impulsivos que están ahí muy presentes, hasta los sueños, dolencias, cuando a lo mejor no hay algo físico que lo justifique, pues nos está hablando de un conflicto que está ahí, que a lo mejor no lo hemos identificado, no lo hemos trabajado, no lo hemos sanado, y que es muy importante poder echarnos ese clavado, hacer esa introspección, porque todo lo que nosotros somos en el presente, al final es una suma de toda nuestra historia, y cada una de las experiencias que vivimos, para bien o para mal, dejaron su huella y nos convierten en quienes somos hoy. Pero uno decide si eso te construye o te destruye. Eso sí lo decide uno. Oye, Perla, yo he visto en mi práctica clínica que se nos repiten las historias básicamente como en 3 aspectos de la vida. En las relaciones, que decimos, es que es el mismo, la misma que me conseguí, que era igual que mi ex y que no sé qué, que ahorita profundizamos ahí. En las enfermedades, de pronto, oye, es que tengo este dolor de cabeza, tengo este dolor de espalda, tengo esta migraña, tengo esta garganta que no se me termina de curar, esta gripa que me vuelve y me vuelve, como temas recurrentes en dolencias, en dolores, pues, físicos. Y yo creo que la otra es en temas emocionales, por ejemplo, la ansiedad, la depresión. Pareciera que a veces vamos como en ciclos de, oye, estoy bien, pero luego pasan 2 o 3 meses y otra vez estoy ansioso, otra vez volvió estos ataques hasta de pánico, como que, y de ira no se diga. De pronto, y hoy con todo lo que estamos pasando en cualquier sentido, de salud, económico, social, climatológico, que acá, al menos en México, en el norte y en muchos lugares de México, ha hecho un calor en este momento de la historia que no había hecho antes. Todo eso pareciera que no, pero nos hace entrar en un estrés o en estas emociones de ira, de coraje, que llegamos y nos desquitamos a casa, ¿no? Sí. Y entonces, entre las relaciones, los dolores físicos y las emociones que se nos desregulan, ¿qué tiene que ver el pasado ahí? ¿O cómo podemos identificar si alguna de estas cosas nos está afectando? ¿Qué es? O sea, ¿por dónde empezamos a revisar? Fíjate, Wendy, que es muy importante esto que comentas, porque sí, se nos va a manifestar de diferentes maneras. Hay 4 que son las maneras en las que nuestras emociones van a buscar una manera de salir cuando no lo hemos podido expresar, pues a través de la palabra, ¿no? Que es tan importante, que pues es nuestra herramienta de trabajo principal, nuestra escucha, y la palabra también de las personas que acuden a nosotras como profesionales de la salud, en este caso como psicólogas. Y cuando hay algo que vivimos y que no ha podido atravesar por la palabra, porque a lo mejor no lo tenemos consciente, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera sabemos conscientemente que ahí está algo ahí guardadito en el cajón de nuestro inconsciente, o a lo mejor no hemos encontrado la manera de poder expresarlo, o a lo mejor incluso a la persona que quisiéramos, pues o no nos atrevemos, o no deseamos, o al final, pues para que haya una comunicación se necesitan de 2 partes, y uno puede tener toda la disposición, pero si la otra parte no está dispuesta a recibir, también por ahí se complica. Entonces, todo aquello que no sale a través de la palabra va a salir a través de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos y de nuestro cuerpo. Lo que sentimos, como bien comentabas, a lo mejor cuando hay algún sentimiento, alguna emoción, que ninguna es buena o mala propiamente, al final de cuentas están ahí, cumplen una función. El enojo, si no apareciera este enojo, o nos privamos de la oportunidad de enojarnos, pues ya no podemos marcar límites sanos. Yo necesito enojarme para poder decirle a la otra persona, oye, alto, esto no te lo puedo permitir. El miedo, que también es algo que muchas personas pues no les gusta sentir. Yo creo que a nadie nos gusta sentir miedo, pero cumple también una función. El miedo nos moviliza, nos lleva a cuidarnos, protegernos, tomar acciones y demás, aunque hay una línea muy delgadita que divide el miedo del pánico, porque el miedo te mueve a buscar, tomar acciones, a solucionar. El pánico nada más te paraliza. Decíamos, a través de lo que sentimos,
que son emociones o sentimientos constantes, lo que pensamos cuando hay esos pensamientos. Y a lo mejor tú piensas que no estás cargando con un pasado doloroso, sin embargo, hay un pensamiento que te atormenta con mucha frecuencia, una idea que está ahí recurrente, pensamientos, ideas, incluso frases que tú te repites de una manera destructiva y que te afectan la manera en la que tú te sientes, tu calidad de vida, puede estar cargando también con un pasado doloroso. Lo que hacemos, estos actos impulsivos, eso que hice y que ni siquiera lo medité, no lo razoné, simplemente actué. Por ejemplo, aquellas personas que con frecuencia cuando están picando la fruta o la verdura se están hiriendo y cortando constantemente, sí. Y digamos, no hay una cuestión física, o sea, no es que tenga un problema en su visión o en su motricidad, pero son como autocastigos en acción, por así decirlo, que suelen ser personas tal vez muy culposas, ¿no? O personas que luego de pronto, sin una razón aparente, se están cayendo con mucha frecuencia, y volvemos al punto, no hay una causa física, pero que son personas que a lo mejor traen un peso en sus hombros muy grande y están ahí pues derrumbándose, pues cada que hay la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Como de soltar. Entonces, bueno, decíamos esos actos impulsivos y de nuestro cuerpo, que como tú comentabas ahorita, Wendy, en mi especialidad en psicosomática psicoanalítica sabemos que hay una causa física para las enfermedades, nunca vamos a negar como terapeutas la existencia de virus, bacterias, alguna predisposición genética. Sin embargo, cuando lo físico se junta con lo psíquico, ahí se detona una enfermedad o un malestar. Por eso habrá personas que pueden pasar toda su vida con una predisposición genética a desarrollar una enfermedad y no lo desarrollan. Y otras personas sí, que en una misma familia hay quienes a lo mejor enferman y quienes no enferman. Porque si nuestras defensas emocionales bajan, pues las físicas también bajan. Y sí hay una relación muy íntima. O sea, no podemos hablar de un lado afectado sin que el otro se afecte. De igual manera, también trabajamos en un lado y el otro de una u otra manera también lo podemos ir trabajando. Pero si ya identificaste que hay algo que se repite en la manera en la que te sientes y te afecta, lo que tú piensas y te está afectando, tienes actos arrebatados, actos que tú a lo mejor ya dijiste, ay, pero yo me juré que no iba a volver a hacer esto y volví a caer en ello, o hay algún malestar o dolencia que es muy recurrente y aún con atención médica no logra mejorar, ahí hay que detenerse también a preguntarse qué es lo que puede haber detrás, que a lo mejor no lo tengo identificado, y es explorar, que es una parte, se dice fácil, Wendy, pero híjole, es una parte muy complicada porque muchas personas, yo les pongo esta metáfora, es como tener una herida, emocionalmente hablando. Cuando esa herida fue tan dolorosa, tan profunda y sangró demasiado, muchas veces lo que hacemos es esto, o sea, la cubrimos para que no nos duela, para no verla, porque nos duele demasiado ver que alguien nos hirió de esa manera. Sin embargo, al paso del tiempo, pues el tiempo no la va a curar por sí sola, porque vas a descubrir esa herida, y esa herida con el tiempo ya hasta se infectó. Hay que hacerle las curaciones, drenarle toda la pus para poder sanar. Entonces, pues hacer esa introspección es un proceso complicado, sí, pero es la única vía y el único medio, como yo les digo en terapia, para poder avanzar. O sea, hay que ir hacia atrás para poder ir hacia adelante, cuando algo quedó inconcluso, no resuelto o que nos sigue afectando nuestra calidad de vida. Perla, me encanta tenerte acá. Te digo que te vamos a tener como 10 podcasts seguidos porque, o sea, no seguidos, sino más bien para que toda la gente pueda llenarse de toda la experiencia que tienes como terapeuta, porque me llama la atención varias cosas de lo que dijiste. Primero, estos actos impulsivos. Justo porque yo no sé si les compartí en mis historias hace unos días, traigo una cortadita que ya sanó, pero oye, es que me corté, pero luego me pegué en la orilla de la cama, pero luego casi choco de besito, si tú quieres, ¿no? En el tránsito, así que iba muy apurada. Afortunadamente alcancé a frenar, pero luego se me olvidó dónde estaba unas cosas que iba a guardar. Se me olvidó dónde estaban estas cajitas donde iba a guardar estas cosas. O sea, en 3 o 4 días, como cosas desde este impulso de prácticamente a veces ni siquiera acordarte en qué día estás, y estás distraída, ¿no? Y aplica también, creo, corrígeme si estoy equivocada, Perla, para el impulso de las palabras, de cómo decimos ya automáticamente cosas, para el impulso de los regaños hacia los hijos, de pronto
estamos bien irritables, estamos muy cansadas o muy cansados, y eso hace que también luego podamos herir a las personas por este impulso de no sé qué me pasa, pero como decimos acá en el norte, ¿verdad? Estoy mentando madres y me enojo por cualquier cosa. O sea, yo no hubiera relacionado, yo siempre les hablo a mis pacientes de esta parte de la mente saturada, ¿no? De la ansiedad que nos puede venir de traer tantas cosas al mismo tiempo, que por eso es que estos impulsos de autolesiones, como tú lo llamas, pueden llegar. Pero no lo había relacionado tanto con traer algo más profundo del pasado que se nos está reflejando ahí. Sí, y esto que comentabas también de estos golpes con todas las esquinitas, y aquí hablamos, volvemos al punto, cuando es repetitivo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cuando es algo repetitivo o una constante y que no hay una causa física que lo justifique, muchas veces son pues como autocastigos, como una manera de, pues sí, de a lo mejor de castigarte por alguna situación por la que todavía te sientes culpable, así es, o bueno, más que responsable, culpable, porque es diferente asumir esta responsabilidad efectiva, de decir, bueno, yo me hago cargo de esto que siento, tuve cierta responsabilidad o no la tuve, esta es mi parte, esta es la de aquel, trabajo en ello, reparo. Es muy diferente a la culpa, sobre todo cuando hablamos de la culpa persecutoria, porque hablamos de dos tipos de culpa. Una nos lleva a avanzar, a sanar y a tener una vida funcional, y otra nos lleva pues a atorarnos, a castigarnos y a atorarnos muchas veces en estos autocastigos y muchas otras situaciones, que una, bueno, pues es la culpa reparatoria, como su nombre lo dice, nos lleva a reparar, a pedir disculpas, es aquello que yo siento y que entonces pues no me sentí bien con aquello que pasó, entonces me acerco, voy y pido una disculpa y trato de enmendar el daño, ¿no? Claro. Pero la culpa persecutoria es aquella que simplemente nos persigue, que una disculpa no fue suficiente, que tratar de enmendar un daño no fue suficiente y que es algo que la persona carga, y hay quienes, pues como decíamos, se lo reprochan pues toda una vida, no solo lo que hicieron, sino a veces incluso lo que no hicieron, y sienten que tenían que haber hecho, pero que es a final de cuentas una tormenta, porque la culpa nos ancla a un pasado doloroso y no nos permite vivir en el presente. Ahorita que hablabas también de la ansiedad y de la depresión, pues la ansiedad aparece cuando nuestra mente está constantemente a futuro, es que qué va a pasar si hago esto, y si hago lo otro, y si le digo, y si piensa esto, y si reacciona así, pero siempre pensando en algo que todavía ni hacemos, y todavía ni pasa, y ni sabemos si va a suceder, y sin embargo, pues ya nos tiene sintiendo física y emocionalmente, experimentando todo aquello que ya imaginamos, todos esos 1000 panoramas. Aparece la ansiedad o incluso el pánico, que es una ansiedad llevada al extremo y que paraliza a la persona. Y cuando estamos constantemente regresando al pasado, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Claro. Pues es cuando las personas pueden llegar a caer incluso en una depresión, porque no se ubican en su presente. Y desde la tanatología y desde mi formación como psicoterapeuta psicoanalítica, pues se nos dice que un duelo que no se resolvió, un duelo que no se logró transitar, que se quedó ahí congelado, que se complicó, se convierte posteriormente en una depresión. O sea, una depresión es el resultado de una pérdida que no se logró asimilar, aceptar, porque al final no es fácil. La aceptación de una pérdida no es fácil, porque también dependerá de lo significativa que haya sido para la persona, pues esa pérdida. Claro. Por eso desde afuera jamás podremos ni debemos sentirnos con el derecho a juzgar a alguien por el dolor que pueda sentir por una pérdida que vivió. Claro, y estamos hablando de estas pérdidas, como ya lo dijimos al inicio, pueden ser oportunidades laborales, pueden ser escolares, una mascota, un ser humano, nuestra identidad, nuestra autoestima, que de pronto la dejamos ir en relaciones que son bien destructivas. O sea, hay muchos tipos de pérdidas. Y yo me quisiera regresar un poquito porque me llamó mucho la atención algo que dijiste sobre nuestras defensas emocionales. Hemos escuchado casi siempre hablar de las defensas del sistema inmunológico, ¿no? De, ay, oye, pero es que tómate la vitamina C, come frutas y verduras, ten una salud mental, medita, haz ejercicio. Y hay muchas formas de fortalecer el sistema inmunológico. Pero ¿cómo fortalecemos? O sea, primero, ¿cómo
¿cómo se nos bajan las defensas emocionales? O sea, ¿en qué momento podemos detectar que estamos yendo hacia ese camino? ¿Cuáles son estas causas? ¿Qué provoca que estas defensas emocionales se nos bajen? ¿Qué son? Y luego, ¿cómo podemos incrementar este sistema de defensas? Ay, sí, Wendy, porque fíjate que yo les ejemplifico esta parte de los recursos emocionales como si fuera una cajita o un cofrecito, ¿no? Que lo tenemos lleno de moneditas. Y entonces hay situaciones desde lo cotidiano que nos llevan a invertir cierta cantidad de monedas acá, recursos emocionales, acá otros, con lo que yo voy lidiando y enfrentando. Pero es muy importante que esos recursos no se me agoten, porque va a haber esas otras situaciones imprevistas, porque así es la vida. O sea, en la vida, por más que queramos prever, no todo va a salir en ese cuadrito como lo visualizamos. ¿Y qué sucede? Que cuando estamos a lo mejor lidiando con demasiadas situaciones, de pronto ocupábamos una cantidad de recursos y abrimos ese cofrecito y se nos quedó vacío. Y entonces la persona entra en esta crisis en la que ya no sabe cómo afrontar, en la que tiene que acudir a lo mejor a recursos externos, que ahí es donde estamos también nosotros, los profesionales de la salud, pero también las amistades o la pareja o tu líder espiritual o religioso, o sea, o las lecturas o los podcasts, buscando también la manera de ir incrementando pues estos recursos emocionales. Pero hay una frase que en algún momento leí y que me pareció tan llena de reflexión, porque decía: antes de pensar en sanar, pregúntate si estás dispuesto a renunciar a lo que te enferma. Y eso es bien cierto. Qué confrontante, ¿no? Sí, es como el balde. ¿Qué? Exacto, porque o sea, muchas veces sí, pues quieren mejorar, sin embargo, a lo mejor no quieren soltar algo que les está consumiendo totalmente sus recursos. Tú ponías como ejemplo, por ejemplo, ahorita una relación destructiva, y no tiene que ser únicamente una relación de pareja, ¿no? A veces puede ser una relación laboral muy tóxica, o amistades también muy demandantes, o familiares, Perla, que ahí hay grandes historias, ¿no? Así es. Entonces, si estás en una situación o en una relación que te está, pues literal, absorbiendo tus recursos emocionales, es difícil que puedas sentirte mejor. De ahí también un proceso complicado que muchas personas, no solo cuando llevan terapia, ¿no?, sino en esta introspección, en este autoconocimiento, empiezan a tomar decisiones, que ese es un punto importante. Porque el otro día también veía una imagen en la que estaba, era una ilustración en la que estaba una personita, un paciente con su terapeuta, ¿no? Y llega como agobiado y le dice como, es que por favor, ¿qué tomo para que se me quite la ansiedad? Y su terapeuta le responde: decisiones. Decisiones es lo que hay que tomar para muchas veces soltar aquellas emociones que nos están abrumando y absorbiendo y quitando toda nuestra energía, y a veces estamos rodeados o ligados a personas que son como estos vampiros emocionales que le llaman, y que nos están absorbiendo también toda nuestra energía. Entonces nuestras defensas emocionales las tenemos que cuidar, así como cuidamos en lo físico, que comemos, que si alimentarte sanamente, como decías, que si las vitaminas, que si tomar agüita, que si hacer ejercicio. Bueno, en lo emocional, que estoy yo a lo mejor también consumiendo, metiendo a mi mente, con qué estoy cargando yo, ¿verdad? Si estoy cargando con mis responsabilidades, o estoy yo agarrando las de otras personas y asumiéndolas como si fueran mías, o si me estoy relacionando con personas que tengan una manera también de pensar muy destructiva o muy negativa, que aunque como adultos pues tenemos ya como esa mayor capacidad o mayor claridad, también es cierto que si estás constantemente rodeado en un ambiente o en un entorno que no es sano, algo se te va a pegar, algo en algún momento tú vas a absorber. Entonces hay que aprender también a ser selectivo, y muchas veces también en terapia ves esta frase que dice de que el que se analiza como que se empieza a quedar sin amigos, y no es que se quede sin amigos, es que aprendes a ser más selectivo, y a lo mejor personas que anteriormente veías como amigos o amigas, ahora lo atesoras más y empiezas a hacer tu círculo a lo mejor más pequeño, ¿verdad? Pero quedarte cercanamente con esas personas que pues sí suman o aportan algo bonito a tu vida. Oye, Perla, pensaba en estas cosas, ahorita que hablábamos de este sistema de defensas emocional, en que a veces creemos que
salir a caminar, dedicarte un tiempo para ti, meditar, leer algún libro en silencio, en paz, escuchar algún podcast. Todo esto de entrenar a nuestra mente con lo que consumimos, irte con las amigas o con los amigos a tomar un refresco, unas chelas, a platicar en la casa ahí sentadas en el piso, creemos que es un privilegio y que la gente tiene que estar solo enrolada en el quehacer, las cuentas, el trabajo, los niños, las obligaciones familiares, los eventos familiares, y entonces pensamos que esta parte de dedicarnos tiempo es un privilegio del que no todos podemos gozar. Y me parece, Perla, corrígeme si estoy equivocada, que estas cosas que hacemos por nosotros y entrenar nuestra mente con esos momentos afectivos, con reírnos, con burlarnos de que se cayó aquella o de que, ¿sabes? O sea, de nosotros mismos, que me parece una gran forma de terapia, aprender a burlarnos de nosotros mismos, a reírnos. Todas estas cosas de sentarnos a ver, que a mí particularmente me gusta mucho la comedia, de sentarnos a ver a un estandopero y de decir, tengo media hora, 40 minutos, una hora de no hacer nada, es un gran principio para estas defensas emocionales, para poderlas incrementar. No es un privilegio. Y de pronto hay de las dos cosas, Perla, mujeres y hombres que están en pareja, que no le permiten a su pareja hacer esto, o que se lo reprochan, o que, como decimos acá, ¿verdad?, que me lo estás cantando cada que me voy con mis amigos o con mis amigas. Y no se los permiten por celos, por inseguridad, porque es que ayúdame a cuidar a los niños, es que no sé qué. Pero en realidad no permitírselo, creo que más que asegurarnos de que, ay, pues no se va a ir con las otras chavas, ¿verdad? O, ay, no me va a engañar con otro chavo. Más que tener esa garantía, lo que estamos haciendo es que estamos dejando que nuestra pareja no tenga este tiempo de autocuidado. Y eso no le hace bien a ninguna pareja, Perla, me parece. Ay, no, por supuesto. Y al final no hay una garantía de nada, o sea, de que no te va a engañar, de que no te va a mentir, de que no te... Pero cuando esto sucede y en las parejas hay espacio, ojo, para hombres y para mujeres, porque luego también a veces las mujeres son especialitas y no vayas y por qué y con aquel. Pero estos momentos de esparcimiento creo que son básicos para poder tener esta salud mental y este sistema emocional alto para cuando lleguen estas crisis que van a llegar y entonces podamos estar más fuertes para recibirlas y para superarlas, ¿no? Claro, Wendy, es que muchas veces nos enfocamos solo en los deberes o en este deber ser, que dejamos totalmente de lado este querer ser. Y hay una diferencia bien grande en hacer algo porque tengo que hacerlo, porque es mi responsabilidad, a hacer algo por el simple placer y gusto de hacerlo, porque eso es lo que nos va a recargar de esa energía emocionalmente hablando. O sea, esos pasatiempos, esos hobbies, es lo que nos va a brindar esa energía para poder lidiar también con eso otro que a lo mejor no es del todo como queremos. A lo mejor hay quien en este momento, a lo mejor tú estás en un trabajo en el que no te sientes del todo satisfecho, o a lo mejor estás lidiando con una situación pues algo complicada, y tener estos momentos o estos espacios también para despejarte, para llenarte de energía emocionalmente hablando, es bien importante. Y como dices, lejos de restar, terminan sumando, porque además el no vivir solamente lo rutinario, o sea, además qué aburrido sería el vivir solo el uno para el otro, hablando de una relación de pareja, porque ya que aportas de nuevo, ya cuál sería como ese crecimiento, es justo estas experiencias que tienen individualmente lo que viene a enriquecer esta relación de pareja o esta relación de amistad, además de las cosas, por supuesto, que se hacen juntos antes de ser pareja. Incluso antes de ser mamá, antes de ser papá, somos individuos y eso no nos lo podemos brincar, pero se nos ha educado también de una manera en la que a lo mejor pensar en nosotras o en nosotros primero que en los demás, pues es egoísta. De hecho, hay un libro que me encanta, que seguramente a ti también, Wendy, de Jorge Bucay, que se llama De la autoestima al egoísmo, sí, en el que nos habla precisamente de esto, de este egoísmo
porque luego nos damos cuenta que mucho de lo que pensamos que es egoísmo en realidad no lo es. Nos habla del miedo y de la culpa y cómo estos factores también se entrelazan y muchas veces no nos permiten tampoco tener una autoestima sana, porque ¿cómo voy a tener una autoestima sana si toda mi atención, mi amor, mis cuidados están hacia afuera y no hacia mi persona? O sea, incluso para poder amar, cuidar, atender a otros, pues yo necesito estar bien primero yo, porque si no, pues, ¿cómo brindo o cómo les ayudo? Entonces, lejos de ser egoísta, al contrario. Además, hablando, por ejemplo, de la maternidad o la paternidad, los hijos no necesitan una mamá entregada al 100%, o sea, ¿de qué serviría si a lo mejor mamá está cansada o se siente frustrada o se siente triste por aquello que está afuera y quiere hacer? Entonces, el tiempo de calidad en las relaciones al final es lo que va a sostener, es lo enriquecedor y es lo que los hijos necesitan, lejos de una mamá o un papá que esté presente 100%, es estar presente efectivamente y dar ese tiempo de calidad, pero también una mamá o un papá que estén bien, que emocionalmente estén lo más sanos o estables posibles, porque al final si queremos hijos con una autoestima sana, hijos que se cuiden, que luchen por sus sueños, que no permitan que alguien les lastime, que sepan marcar límites sanos, tenemos que empezar por ser nosotros personas que sepamos hacer eso, porque vamos a enseñarles con nuestro ejemplo. Hay una frase que dice: el consejo ayuda, pero el ejemplo arrastra. Y nosotros somos el modelo y los mejores maestros para nuestros hijos. Ellos nos observan y aprenden cuando nosotros conscientemente les estamos enseñando algo y hasta cuando no lo estamos haciendo conscientemente, ellos están aprendiendo. Y fíjate, Perla, y bueno, ya cada quien en su pareja y en sus relaciones establecerá los límites necesarios, ¿no? Porque lo habrá quien quiera salirse todos los días y descuidar las cosas de pareja y las cosas de los hijos, y eso tampoco es muy sano que digamos. Yo creo que ahí ya cada quien puede ir midiendo estos límites en la pareja. Y ahorita que hablaste de los hijos, ¿cómo el hecho de que nosotros no hayamos sanado nuestro pasado le afecta a nuestros hijos? Ay, pues tremendamente, porque al final cuando nosotros vamos cargando emocionalmente con algo de nuestro pasado, es si visualizamos esas escenas, por ejemplo, de los presos, tiempo atrás, que tenían esta cadena en el tobillo, que los encadenaba o los ataba a una bola de hierro, Sí. Eso sería como el ejemplo de lo que es una carga emocional que nosotros traemos desde nuestro pasado. O sea, podemos ir avanzando, pero en realidad no vamos a disfrutar del presente porque va a haber algo que pesa, que incomoda y que no nos permite ni siquiera desempeñarnos de la mejor manera. Imaginemos, por ejemplo, que pues tristemente es una causa muy frecuente de consulta también en terapia. Por ejemplo, personas que han sufrido de un abuso sexual en su infancia o en alguna etapa de la vida. Y cómo cuando eso no se logra pues ir pues asimilando, aceptando, que es una parte muy fuerte y muy difícil, porque de las cargas emocionales tal vez las que más pesan pueda esa ser una de ellas, y sin un afán de menospreciar o minimizar ninguna de las demás, pues esa persona, si no lo sana, pues a lo mejor no va a poder hablar con sus hijos de la importancia de tener este autocuidado, poder educarles sexualmente, poderle dar a lo mejor las herramientas también, simplemente en esta comunicación, en esta apertura, para que sepa cómo cuidarse, para que sepa identificar, el poderle decir: hijita, hijito, o sea, tú tienes que cuidar, que nadie mire, que nadie toque tus partes privadas, esas partes privadas. A los niños se les explica de una manera también muy clara y muy sencilla: las que tu traje de baño cubre, esas son tus partes privadas, nadie las debe de ver, nadie las debe de tocar, ni tú las de otra persona. Pero cuando hay esa herida emocional o esa carga emocional, son cosas que muchas veces no se pueden hablar, porque también aquí recordemos algo importante. La víctima de un abuso, alguien que sufrió una experiencia así de dolorosa o traumática, sea un abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso, pues no lo va a hablar cuando quiere hacerlo, lo va a hablar en el momento en el que puede hacerlo. Sí. Y a veces van a pasar días, meses, años, décadas de la vida de una persona. Hay quienes a lo mejor no llegaron al punto de lograr hablarlo, pero sí es muy importante poder sanar ese pasado, porque por ejemplo también luego vemos personas
que están en relaciones de pareja muy tóxicas o dañinas, codependientes, y que a lo mejor vienen repitiendo un patrón de una situación en un entorno familiar en el que eso era la constante. Entonces, esas heridas no se sanaron, hubo violencia, eso no se sanó, y entonces en el presente se emparejan o se rodean de personas o un entorno violento, y entonces son personas que ese ciclo de violencia se repite y luego sufren de bullying en primaria, secundaria, preparatoria, en el trabajo o con una pareja que les violenta, o amigos que son abusivos o abusivas con la persona. Entonces sí es muy importante poder sanar ese pasado, porque de otra manera pues se nos va a estar apareciendo en el presente. Y por ejemplo, ahorita se me ocurre, digo, para empezar, el abuso sexual no tiene que ver específicamente con un tema de violación, que lo hemos hablado aquí otras veces. Así es. Puede ser tocamientos, puede ser que te violenten enseñándote el genital, o sea, ya sea de hombre o mujer, y pidiéndote que hagas cosas, o sea, que te obliguen a ver imágenes que son grotescas para tu edad, sexuales, etcétera, ¿no? O sea, hay mucho más allá que solo el tema de haber sido abusado por violación, ¿no? Y luego, cuando esto es repetitivo, que nos lo decía el doctor Arnoldo en un podcast pasado, se vuelve un trauma complejo, porque si lo hacen una vez, 2 veces, 3 veces, y todo ese abuso o el abuso físico de golpes, de maltrato, de vivir con padres que son alcohólicos, que tienen alguna enfermedad mental, todas esas cosas, a mí me parece, Perla, si no las sanamos con los hijos, que o las repetimos y las permitimos porque yo me rodeo en ese ambiente también de violencia, o me voy al otro extremo, de querer sobreproteger, de querer que no te pase nada, de quererlo controlar todo para que a mi hijo nadie se le acerque o a mi hija nadie le diga, y el mejor colegio o las mejores amistades o tenerte encerradito en mi casa porque a mí ya me pasó y no quiero que te pase. Pero esto también es dañar a los hijos, porque al final de cuentas hay una frase que a mí me encanta, que yo creo que la he dicho acá, pero la sobreprotección también es una forma de abandono, porque no estás dejando que tu hijo se desarrolle. Entonces, repetir los círculos, si no sanas ese pasado, no solo resultan dañinos para ti, sino también para tus descendientes. Y así nos vamos luego de generación en generación. Así es, bueno, y es que estos patrones que se van repitiendo, no solo es los patrones que individualmente uno va repitiendo, ¿no? A lo mejor vinculándote con personas con características similares o en estas dinámicas muy similares, sino como bien comentas, o sea, es aquello que a lo mejor yo observé, aquello que de alguna manera aprendí que era lo normal, porque al final era lo cotidiano, Sí, lo era del tu día a ambiente. día, y que eso se transmite a la siguiente generación, y así podemos ver una situación repetirse de generación en generación, y que es muy importante que esos patrones se puedan romper, y que todo eso empieza cuando una persona decide empezar a tomar también acciones, que no es fácil, porque muchas veces, como decíamos, esas situaciones se han normalizado, y aunque lastiman o duelen, pues se enseña que a eso no, entonces no se le ponga tanta atención, ¿no? A no escucharte realmente a ti misma. Por ejemplo, hablando de cuestiones como el abuso, algo que también pues recomendamos mucho es que si un niño, por ejemplo, no quiere acercarse a un adulto, no le quiere saludar de una manera cercana, físicamente, darle beso o un abrazo, no se le debe de forzar u obligar a ello. Y en todo caso, detenernos a ver qué está pasando, qué está sintiendo o percibiendo también este niño o esta niña, para que ponga una distancia, porque de otra manera al obligarle, tienes que acercarte y saludar, tienes que sentarte, porque a veces son situaciones muy fuertes, porque les toca incluso compartir mesa en una reunión con la persona que les está abusando, entonces se les está enseñando a lo que tú sientas, entonces no lo escuches, no importa, no está bien, porque tienes que hacer lo que tiene que ser. Y qué terrible, porque entonces, pues eso se va repitiendo muchas veces de generación en generación en generación, pero es algo que sí podemos romper y que el cambio tiene que empezar por uno mismo. Fíjate que pienso en la validación, Perla, ahorita que hablabas de primero de validar las emociones del niño, lo que nos expresa de no quiero ir, no quiero saludar, no me quiero sentar al lado, no quiero jugar con mi tío, con mi tía, validarlo es súper importante, porque creo, Perla, que una de las cosas más
trascendentales a la hora de sanar nuestro pasado tiene que ver con validarnos a nosotros mismos. Es decir, sí sentí esto, sí me sentía culpable, sí la regué aquí, sí hice daño o sí me hicieron daño, sí tengo esta herida que no he sanado y voy a empezar a cambiar mi sistema yendo a terapia, desde la terapia breve sistémica, con que un elemento de la familia comience el cambio, los demás elementos del sistema familiar se empiezan a mover también, sin que les estés diciendo, ándale y cambia y tienes que hacer y decir y tal. Entonces, cuando yo empiezo a validar mis emociones de aquello que no he sanado, creo que es de los primeros pasos, porque a veces dicen, yo me he encontrado con gente en terapia que dice, no, pero pasó hace 10 años. No, pero qué ridícula, porque me van a decir que todavía ando con el cohete de que si mi papá, de que si mi mamá, o de, no, pero es que, o sea, te voy a decir, pero hasta me siento mal de decirte porque eso pasó hace 20 años, o es que se lo permití a mi marido desde el primer día y llevo 15 años de casada. Y esas invalidaciones por el tiempo o porque no lo consideramos tan grave son malísimas para nosotros, porque entonces, ¿cómo comenzamos a sanar? ¿Estás de acuerdo? Terrible, terrible de verdad, porque incluso hasta cuando una persona rompe el silencio, Sí. alza la voz y logra hablar de una situación muy difícil y que no sabemos todo lo que le costó reunir también esa fortaleza para poder expresarlo y que luego haya comentarios como, ¿y por qué se esperó tanto? ¿No? O sea, para decir, Claro. o sea, si ya pasó ahorita, ¿ya para qué lo dice? Pues lo está diciendo ahorita porque ahorita es cuando pudo, ¿no? Y lo está diciendo porque sí pasó y porque sí importa para esta persona poder expresarlo. Y fíjate, yo digo, yo les comparto y de verdad que con un orgullo y una satisfacción tan grande que así como en terapia mi pacientito más pequeñito que llegué a recibir tenía 2 añitos cuando yo lo recibí, mi Wow. paciente de mayor edad tenía 87 años cuando yo la recibí en terapia, 87. Y esto lo comento porque para mí de verdad que era un orgullo pensar en que alguien a sus 87 años se acercara Claro, a buscar quisiera sanar. Y esta parte, como es que a lo mejor ya es demasiado tarde, ya no tiene sentido. Si esta persona a sus 87 años se acercó buscando tener una vida mejor, yo creo que nos deja también un gran ejemplo de que nunca es demasiado tarde si tú aprovechas también la oportunidad Claro. hoy de empezar tu proceso, de empezar a sanar y, como decíamos, de resignificar, de que aquella experiencia que viví no la podemos cambiar. Al final pasó lo que pasó, pero lo que sí está en nuestras manos cambiar es eso, de qué manera va a impactar en mi vida, si eso que viví me va a hundir o de alguna manera yo voy a lograr construir o construirme a raíz de esa experiencia pues dolorosa que viví en el pasado. Ahora, Perla, si pudiéramos decirle a nuestra audiencia cuáles son estos pasos o recomendaciones o cosas que podemos hacer para resignificar, que a mí me gusta muchísimo, por eso este podcast se llama así, porque para mí resignificar tiene que ver con tomar la decisión de ponerte otros lentes, como cuando ves mal y dices, oye, ya tengo que ir al aumento, o tengo miopía, tengo astigmatismo, o sabes qué, ya veo de lejos, ya no veo de lejos, no veo de cerca, no. Cuando nosotros vamos y nos ponemos estos lentes y podemos ver de una forma las cosas más claras, pues es un gran regalo para nosotros. Sí. Pero cuando hay una situación del pasado que no es sanado, la resignifico cuando soy capaz de ponerme otros lentes como el perdón, el amor, la compasión, los lentes de la fortaleza, la valentía para decir, pues sí, ya pasó, ¿y ahora qué hago con esto? Este ser valiente y sentirme poderoso para cambiar, no el pasado, pero sí mi visión del pasado. Creo que resignificar, por eso es que tiene un gran valor. Pero, sí, ¿por dónde podemos empezar? Tú ya me dijiste, oye, pues es que te das cuenta cuando estos impulsos, cuando tu cuerpo te habla, cuando estás verbalizándolo, pero ¿qué hago si yo en este momento estoy identificando algo que todavía me duele? ¿Cómo empiezo a resignificar y a contarme otra historia de esa misma historia que ya me sucedió? Fíjate, Wendy, que para poder pues sanar este pasado doloroso, sí, el primer paso indudablemente tiene que ver con el identificar, que es pues el más complicado, ¿verdad? El aceptar. Perdón, claro, Perla, porque antes de que te vayas al aceptar, porque a veces en identificar está nuestro ego involucrado, como de yo no,
o no es para tanto, o de qué ridícula me voy a ver si ahorita, o de claro que no, con ir a un curso o con escuchar un podcast, y el ego se nos atraviesa de una manera, o porque nos da vergüenza también, O hay esta culpa o esta también. culpa, y entonces digo, no, yo no, y este típico, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, o el psicólogo es para los locos, o el psicólogo es para quien tienen problemas graves, yo no. Y ojo, el ego no tiene que ver con una situación de sentirme más que los demás. A veces malinterpretamos el ego. El ego tiene que ver con la percepción de nosotros mismos. Y si yo percibo de mí mismo que no necesito ayuda, cuando muchos indicadores me lo están diciendo, cada tanto se me repiten estas conductas o estos impulsos, es mi ego atravesado ahí que me hace pensar que yo no. ¿Me Sí, explico? o que tengo que poder, ¿verdad? Yo Claro, sola o porque yo solo soy con la esta doña situación. fregona, porque a mí Sí. mis papás están bien orgullosos de mí, ¿cómo crees? Y yo no soy como la vecina o el vecino, o sea, esta parte de no aceptar que todos necesitamos ayuda en algún momento, ¿no? Así es, o estas ideas también de que es que la terapia es para gente que es de mente débil, cuando en Uy, realidad sí. pues se requiere de un valor tremendo también para poder uno reconocer que necesitamos ayuda. Y como bien comentas, a veces está esta idea o este mito en torno a la terapia que tienen que ser situaciones muy graves y no necesariamente, claro está que en esos casos, por supuesto, o sea, hay que buscar ayuda, pero mientras más tempranamente tú lo identificaste y puedas trabajar en ello, con terapia o de otras formas, porque decíamos, primero es identificar, ¿verdad? El poder reconocer, aceptar que yo, sí, eso me pasó, sí, eso lo viví yo, duele, sí, tremendamente, a lo mejor me duele igual o más incluso que cuando sucedió, pero el poder aceptar es lo que nos da la oportunidad de pasar al siguiente punto, que es trabajar en la situación, que sería como lo que decíamos, sería cuando yo identifico, ¿verdad? Y acepto esa situación, yo estoy descubriendo esta herida y estoy viendo pues que ya está infectada, ¿no? Poder trabajar en ello va a implicar drenarle toda esa pus y hacerle las curaciones que duele, sí, sí duele. O sea, hay sesiones de terapia en las que a lo mejor como paciente podrás salir pues tremendamente reconfortado, hasta feliz, y habrá otras en las que sales y te sientes, bueno, hasta agotado emocionalmente y lloraste a lo mejor como nunca, pero todo es parte de un proceso. Yo les digo, no es lo mismo cuando a una herida tú nada más le mueves para lastimar, ¿verdad? O para ponerle limón y sal, a cuando tú le estás haciendo una curación, sí duele, pero va encaminado a sanar. Trabajar en nosotros implica que es el siguiente paso, hacer cambios. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Desde las decisiones que yo tenga que tomar o yo desee tomar, porque al final, más que el tengo que, es tú qué deseas. Claro. Y yo les recomiendo siempre, cuando tú tienes decisiones importantes que tomar, tú decide lo que te dé paz. A veces nos queremos inclinar por una decisión que nos da una felicidad momentánea, ¿no? Y sí, pues en el momento que padre me sentí, pero después me siento culpable, me siento terrible, me salió carísimo haber tomado esa decisión emocionalmente hablando, y la realidad es que, pues bueno, de lo que se trata es de elegir aquello que te dé paz. Si tú te sientes en paz, si te sientes más tranquila o tranquilo con esa decisión, créeme que por ahí es señal, o sea, es como nuestra brújula emocional, es para allá, por donde a ti te genere paz. Y sí, un punto importante que tú lo comentabas ahorita, Wendy, es la parte del perdón. Yo considero que el perdón también es clave. No solamente el perdonar a alguien que en algún momento te lastimó, que también es, pues muchas personas ahí se atoran en su proceso porque hay estos mitos o ideas equivocadas sobre el perdón. Por ejemplo, yo no puedo perdonar si la persona que me lastimó no se arrepiente. Es que si perdono, entonces es como si estuviera diciendo que no tuvo importancia lo que sucedió. Es que, pues bueno, muchos perdono mitos. pero no olvido. ¿Qué tal que También. esto del perdono pero no olvido? Yo le decía a una paciente, ¿y para qué lo quieres? Recordar. Exactamente. ¿Para qué te es útil recordar? Y el no olvido no es una interpretación como de ya me vale, ya no importó, sino perdono y me voy a otra página. Y Así si en es. algún momento lo recordara, porque es parte de mi vida, lo recuerdo con una visión distinta. Pero a lo que la gente se refiere con el no olvido, casi siempre,
es desde el porque te voy a traer ahí machacándome la herida todo el tiempo y porque te voy a recordar como una persona mala o que me hizo daño, que Sí. Oye, yo puedo decir que tengo un pasado que no olvido, pero ese pasado no me hace daño. Exacto, y además, pues bueno, olvidar como tal, pues digo, en todo caso a lo mejor lo que una persona llega a hacer es que reprime, o sea, lo guarda ahí, ¿verdad? No lo tiene aquí consciente o presente, pero es cierto, ningún extremo va a ser sano, o sea, no se trata de tenerlo todo el tiempo presente o estárselo restregando en la cara, ¿verdad? A la otra persona, ni tampoco se trata de bloquear, congelar eso y hacer como que no sucedió. De lo que se trata es, bueno, ¿cuándo es cuando yo lo voy a tener presente? A lo mejor cuando esté en riesgo de vivir o repetir una situación similar, que esto me alerte, porque esa situación, al perdonar, volviendo al punto del perdón, perdonar implica el asumir mi parte de responsabilidad, si es que la tuve, ¿verdad? Claro. Si es que la tuve, porque es una pregunta muy importante que las personas se tienen que hacer. ¿Pude haber hecho algo para que esta situación fuera distinta? Si la respuesta es sí, tú ya aprendiste algo Claro, que te va a ya ayudar. tienes ahí algo para trabajar. Exacto, pero a veces la respuesta va a ser no. O sea, no había manera, no tuviste responsabilidad alguna, no tuviste culpa, tú no podías saberlo, tú no podías hacerlo, tú eras pequeña, tú eras pequeño, no había manera. Y en ese caso en lo que se va trabajando precisamente es en esta parte de la aceptación de una situación, pero movilizarnos a no quedarnos en ese lugar de víctimas, sino reconocerte en el presente como la mujer o el hombre valioso, fuerte, empoderado que eres y que en el presente se encarga y trabaja en marcar límites sanos para no permitir que alguien le lastime. Y fíjate, hay otro mito en torno al perdón, que también no quisiera que por ahí se nos vaya, que me parece también bien importante, es el si perdono, tengo que retomar la relación con la persona que me lastimó. Y no, hay una diferencia entre perdonar y reconciliar. Perdonar es este punto de soltar el dolor, el resentimiento, tomar un aprendizaje y poder darle vuelta a la página, como decías, ¿no? Y reconciliarte sí implica retomar una relación con la persona pues que te haya lastimado. Ojo, hay quienes perdonan y no se reconcilian. Perdono, pero mira, de lejitos, no quiero saber nada de ti. Hay quienes se reconcilian y no perdonan, y entonces están reprochando toda la vida. Ahí está como el cuchillito de palo, como dice mi mamá, ¿verdad? Así Todo el tiempo ahí friegue y friegue. Y hay personas que perdonan y se reconcilian, También, ¿no? Que también luego eso es maravilloso. Y quienes ni perdonan ni se reconcilian, ¿no? Y viven atoradas en ese dolor y en ese resentimiento. Y ojo, no significa que lo que pasó no sea importante. Importante lo fue, porque fue una experiencia que tú viviste y que forma parte de ti. Fíjate que hay un estudio, Wendy, que se llevó a cabo, me parece fue en la Universidad de Massachusetts, que decía, bueno, evaluaron a un grupo de personas y lo que trataban de identificar es cuál era el común denominador para que este grupo de personas exitosas, porque era un estudio sobre personas exitosas en el plano que lo fuera. A lo mejor habrá quien el éxito era un ascenso laboral, a lo mejor habrá quien el éxito era concluir sus estudios, a lo mejor habrá quien el éxito era formar una familia, hacer su emprendimiento, en el plano que sea, ¿no? Claro. Y encontrar el común denominador, cómo, qué hay en estas personas que se sentían, que habían alcanzado el éxito en eso que se propusieron, y lo que descubrieron es que todas esas personas habían atravesado al menos por una situación en su vida que fue tremendamente difícil, complicada, dolorosa, que generó una crisis fuerte. Y entonces tuvieron que esforzarse el doble o el triple que otra persona que no vivió una situación similar, pero eso los había impulsado a avanzar. Este estudio, ¿qué es lo que nos deja claro? Que si no pudimos elegir lo que vivimos, eso no estuvo en nuestras manos, lo que sí voy a decidir es yo qué voy a hacer con eso, que es parte de este trabajo, ¿no? Porque decíamos identificar, reconocer, aceptar, el poder empezar a trabajar en ello, el poder hacer estos cambios, lo que esto implique dentro de este proceso de cambios. El perdón es una parte clave en este proceso también de poder sanar, perdonar al otro, perdonarme yo, porque a veces es lo que más trabajo nos cuesta. Perdonarnos nos
nosotros mismos por algo que hicimos o que no hicimos y que sentimos que teníamos que haber hecho. Y buscar ayuda, ese sería también un punto importante. Lecturas, podcast, hablar con tus amistades, tu líder religioso, algún familiar, tu pareja, la terapia, para eso estamos también los profesionales de la salud. Son maneras que nos ayudan en este proceso. Y a lo mejor no todas las personas van a requerir de una terapia como tal, porque van a ir avanzando en estos puntos, pero si tú has trabajado en esto y te estás atorando en alguno de estos puntos que yo he mencionado, pues sí es muy recomendable que busques ayuda, porque no es lo mismo ver la situación desde dentro que ver la situación desde afuera. Cuando estamos dentro, estamos inmersos en todo lo que estamos sintiendo y no es fácil ver las cosas a como las puede ver alguien desde afuera, desde una perspectiva más amplia, más neutra, y que pues podemos no solo orientar, escuchar, sino también acompañar en este proceso, porque la terapia también es un acompañamiento. Entonces no estás sola, no estás solo con esta situación que tú estás viviendo y que te afecta, pero hay que decidir también avanzar y buscar ayuda de ser necesario. Oye, Perla, me encanta, la verdad es que hay mucho que hablar de este tema y creo que el tema del perdón merece un episodio aparte porque es muy importante, muy valioso, muy sanador y sobre todo que tiene muchas cosas que de pronto no alcanzamos a ver porque estamos muy cegados por nuestro dolor, por nuestra crisis. Me encantó el estudio que nos mostraste sobre que estas personas que se consideraban exitosas pues tenían como este común denominador. Y entonces eso nos muestra que resignificar es una gran clave para nuestra vida, para cualquier cosa que se nos haya presentado y para cualquier cosa que se nos presente ahora en estos tiempos, que mañana que podamos confiar en que si en este momento tú estás pasando por una crisis que no entiendes, que no aguantas, que sientes que no vas a superar, en algún momento el día de hoy va a ser tu pasado. De hecho, hace media hora ya es pasado, hace 40 minutos que empezamos este podcast ya es pasado. Entonces, ¿cómo este pasado te puede ayudar a en un futuro inmediato, mañana, en una semana, en 15 días, en un mes, confiando, te puede ayudar a resignificar y a salir de una crisis? Creo que la confianza y la fe son elementos valiosísimos en el ser humano. Y este estudio que nos narras nos demuestra que entonces esto de al pasado ni para agarrar impulso no es necesariamente verdad y no aplica necesariamente para todos todo el tiempo. Porque si estas personas fueron exitosas en lo que a cada uno le concernía o eligieron, fue porque supieron impulsarse con este pasado. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué cosas del pasado tendrías que preguntarte, replantearte, resignificar para usarlas para impulsarte, más que para ser una víctima? Dice por ahí el doctor Arnoldo en uno de sus diálogos hipnóticos que no eres una víctima, sino eres una valiente sobreviviente o eres un valiente sobreviviente. Entonces, desde esta sobrevivencia, vivamos y vivamos mejor a través de este pasado que nos puede impulsar. Perla, quiero hacerte una última pregunta que me encanta hacérsela a todos mis invitados porque creo que tienen mucho que decir y a la audiencia también le gusta mucho. Si en este momento supieras que vas a dejar de existir y que tu último mensaje, ahora en tiempos de esta viralidad y de la era digital y tecnológica, tu último mensaje lo van a ver millones de personas, se va a viralizar, ¿qué diría Perla para que se quedara en el corazón de todos los que hoy nos están escuchando? Fíjate, Wendy, que creo que uno de los aprendizajes que no solo como profesional he tenido, sino a nivel personal en el último tiempo de tanto crecimiento es la importancia de vivir el hoy. Y que es justo lo que hoy estuvimos hablando, al resignificar, al sanar un pasado. Si hoy tú tienes la oportunidad de estar con vida, si hoy tú puedes respirar sin dificultad, si hoy tú puedes levantarte y caminar por ti mismo, si hoy tú puedes alimentarte sin sentir dolor, tienes los regalos más preciados de la vida. Hay una frase que dice, el pasado es historia, el futuro es un misterio,
lo único que tenemos es el presente, por eso su nombre es un regalo, de verdad, atesoremos y valoremos mucho el hoy, porque es lo que con certeza tenemos, solo el hoy, y vivir este día de nuestras vidas y cada uno de los días como si fuera el último y el único. Me encanta, gracias Perla, gracias a todos, encantadísimos de tenerte por acá con todos estos aprendizajes. A ustedes, por favor, si les gustó este episodio, compártanlo, no lo duden. ¿Hay alguna persona de su entorno o que tal vez ni siquiera esté en su entorno en este momento, ahorita con las redes sociales, nuestros amigos virtuales, que pueden estar necesitando escuchar estas palabras? Entonces, entre más lo comparten, entre más lo comentan, entre a más personas llega, más cumplimos con una de nuestras misiones como seres humanos, que es poder expandir el amor y expandir el conocimiento. Suscríbanse por favor a mi canal, sigan a Perla de la Rosa, están apareciendo las redes sociales, en todo este episodio estuvieron apareciendo, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Resignifica.